En las calles empedradas de Valparaíso, donde las casas de colores se aferran a los cerros como recuerdos obstinados, vivía Carmen Esperanza Morales, una mujer de 78 años cuyas manos arrugadas guardaban más secretos que todas las gavetas de su modesta casa. Lo que su familia no sabía era que detrás de sus vestidos remendados y sus zapatos gastados, Carmen había construido un imperio silencioso que cambiaría para siempre el destino de quienes la subestimaron. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El viento salado del Pacífico se colaba por las rendijas de la ventana, mientras Carmen terminaba de coser un botón en su vestido azul marino, el mismo que había usado en los últimos 5 domingos para la misa. La aguja temblaba ligeramente en sus dedos, no por la edad, sino por la rabia contenida que había estado creciendo en su pecho durante los últimos meses. «Abuela, otra vez con ese vestido tan feo», había dicho Valentina, su nieta de 16 años, la tarde anterior. «Mis amigas del colegio preguntan si somos pobres de verdad». Carmen había sonreído entonces, como siempre hacía cuando las palabras de su familia se clavaban como alfileres en su corazón. Pero esta vez, algo había cambiado. Esta vez, había decidido que era hora de que supieran la verdad. La casa de Carmen se encontraba en el Cerro Alegre, una construcción de madera de principios del siglo XX que crujía con cada paso. Las paredes estaban adornadas con fotografías en marcos baratos y flores de plástico que había comprado en el mercado por menos de 1000 pesos. En la cocina, una mesa de fórmica rayada servía como centro de reunión familiar, aunque las visitas de sus hijos se habían vuelto cada vez más escasas. Rodrigo, su hijo mayor de 52 años, trabajaba como contador en una empresa mediana, y vivía en Las Condes con su esposa Patricia y sus 2 hijos. Patricia, una mujer de 45 años con aspiraciones sociales que superaban ampliamente sus ingresos, nunca había ocultado su desdén por la pobreza de Carmen. Durante las pocas visitas familiares, Patricia solía hacer comentarios sobre la lástima que le daba ver a Carmen viviendo en esas condiciones. «Rodrigo, tu mamá necesita que la ayudemos», le había dicho Patricia la semana anterior, mientras revisaba con desdén los muebles gastados de la sala. «Mira cómo vive. Es una vergüenza para la familia». Rodrigo siempre respondía con la misma excusa. «Mamá es orgullosa. No acepta nuestra ayuda». La verdad era que Carmen nunca había pedido ayuda porque nunca la había necesitado. Lo que su familia no sabía era que desde los años 80, Carmen había estado invirtiendo cada peso que ganaba, limpiando casas en el barrio alto de Valparaíso. Mientras sus empleadores la veían como una simple mujer de servicio, Carmen observaba, aprendía y tomaba nota de cada conversación sobre negocios que escuchaba. Don Esteban Letelier, el empresario para quien Carmen trabajó durante más de 20 años, solía recibir a sus socios en el estudio mientras ella limpiaba. Carmen fingía no entender las conversaciones sobre inversiones, acciones y bienes raíces, pero su mente absorbía cada palabra como una esponja seca. «La clave está en comprar cuando nadie más quiere comprar», había dicho don Esteban en una ocasión, sin saber que Carmen memorizaba cada consejo. «Los terrenos en el centro de Valparaíso van a valer oro en 20 años». Carmen había seguido ese consejo al pie de la letra. Con el dinero que ganaba limpiando casas, comenzó a comprar pequeños terrenos abandonados en el centro histórico de Valparaíso. Propiedades que otros consideraban sin valor, ella las adquiría por sumas irrisorias. Cuando el puerto se modernizó y el turismo comenzó a florecer en la ciudad, esos terrenos se convirtieron en minas de oro. Pero Carmen nunca cambió su estilo de vida. Siguió viviendo en la misma casa, usando la misma ropa, comiendo las mismas comidas sencillas. Para ella, la riqueza no era para exhibirse, sino para construir un legado que sus hijos y nietos pudieran heredar cuando realmente la valoraran.
La mañana del catalizador comenzó como cualquier otra. Carmen preparó té en la tetera de aluminio que había comprado en 1995 y se sentó en su silla favorita, una butaca de cuero sintético que había conocido mejores días. Desde allí podía ver el puerto y recordar los años cuando bajaba cada madrugada a buscar trabajo. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Carmen se acercó a la puerta y encontró a Patricia parada en el umbral, pero no sola. La acompañaba una mujer joven con un portafolio de cuero y una sonrisa profesional. Carmen, te presento a la señorita Javiera González, dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es asistente social de la municipalidad. Hemos estado conversando sobre tu situación. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Mi situación? Sí, abuela. Intervino Valentina, quien había aparecido detrás de Patricia. Le contamos a la señorita González que vives sola, que no tienes dinero para cuidarte bien, que la casa está en malas condiciones, y que tu familia está preocupada por tu bienestar, añadió Javiera González consultando sus notas. Hemos venido a evaluar si calificas para el programa de asistencia social para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Carmen miró a Patricia, luego a Valentina, y finalmente a la asistente social. En ese momento, comprendió que su familia no solo la consideraba pobre, sino que estaba dispuesta a humillarla públicamente para demostrar su generosidad al ayudarla. Pueden pasar, dijo Carmen con voz tranquila, aunque por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. La inspección que siguió fue la gota que colmó el vaso. Javiera González tomó fotografías de la casa, anotó en su libreta el estado de los muebles, preguntó sobre los ingresos de Carmen y su capacidad para cuidar de sí misma. Mientras tanto, Patricia añadía comentarios sobre lo preocupante que era la situación, y cómo la familia había tratado de ayudar sin éxito. «Miren qué tragedia», murmuró Patricia señalando la cocina. «Esta pobre mujer no tiene ni para comprarse una refrigeradora nueva». Carmen observó a su nuera fotografiar el refrigerador de 1998 que funcionaba perfectamente. La cocina a gas que había comprado de segunda mano pero que cocinaba mejor que cualquier artefacto moderno. Y la mesa donde había compartido miles de comidas con su familia durante décadas. «Doña Carmen», dijo Javiera González, «según lo que veo aquí definitivamente califica para el programa de asistencia. Podemos conseguirle una pensión adicional, vales de alimentación, y posiblemente relocalizarla en un hogar para adultos mayores donde reciba la atención que necesita». «¿Un hogar?», preguntó Carmen. «Sí, abuela», respondió Valentina con entusiasmo. «Sería mucho mejor para ti. Tendrías compañía, enfermeras, comida asegurada». Carmen sintió que algo se rompía en su interior. No era solo la traición, sino la condescendencia. Su propia familia la estaba tratando como si fuera una carga, una responsabilidad de la que había que hacerse cargo. «Necesito pensarlo», dijo Carmen finalmente. «Por supuesto», respondió Javiera González. «Le dejaré mis datos. Puede llamarme cuando esté lista para proceder». Después de que se fueron, Carmen se quedó sola en su casa. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su corazón y el sonido distante de las gaviotas. Se dirigió a su dormitorio y se arrodilló frente a la cama. Debajo del colchón, en una caja de zapatos forrada con papel periódico, guardaba algo que ningún miembro de su familia había visto jamás. Dentro de la caja había un sobre manila lleno de documentos, escrituras de propiedades, certificados de depósitos bancarios, títulos de acciones, y una libreta de banco que mostraba una cifra que habría sorprendido a cualquiera que conociera a Carmen Esperanza Morales. Carmen tomó la libreta y acarició la cifra con sus dedos. Después de años de sacrificio, de vivir modestamente, de invertir cada peso con sabiduría, había logrado acumular una fortuna que superaba los 800 millones de pesos.
Pero más importante que el dinero, había logrado algo que consideraba invaluable. Había comprado secretamente la casa donde vivían Rodrigo y Patricia. 3 meses atrás, cuando Patricia había comentado durante una cena familiar que estaban atrasados con la hipoteca y que el banco estaba amenazando con rematarles la casa, Carmen había actuado en silencio. A través de un abogado, había comprado la deuda y ahora era oficialmente la propietaria de la casa de su hijo. Carmen había planeado revelarlo en su cumpleaños número 80, como una sorpresa para demostrar que el amor de una madre no conoce límites. Pero ahora, después de la humillación de esa mañana, había decidido que era hora de que su familia aprendiera una lección que jamás olvidarían. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Caminó por su casa, observando cada rincón con nuevos ojos. Mañana comenzaría a ejecutar un plan que había estado germinando en su mente desde hacía años. Un plan que les enseñaría a Patricia, a Rodrigo y a toda su familia, que la pobreza no se mide por la apariencia, sino por el corazón. El viento del Pacífico siguió soplando esa noche, pero por primera vez en meses, Carmen sonrió antes de quedarse dormida. El juego había comenzado, y ella tenía todas las cartas ganadoras. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El amanecer en Valparaíso pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados cuando Carmen despertó con una claridad mental que no había experimentado en años. No era solo el coraje lo que la había despertado temprano, sino una determinación férrea, que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. Por primera vez en décadas, Carmen Esperanza Morales había decidido dejar de ser invisible. Se dirigió a la cocina y, en lugar de preparar su habitual té en bolsita, abrió una lata de café que había estado guardando para ocasiones especiales. Mientras el aroma del café colombiano llenaba la pequeña cocina, Carmen reflexionó sobre los eventos que la habían llevado a este momento de despertar. La humillación del día anterior había sido el último eslabón de una cadena que se venía forjando durante años. Recordó la vez que Patricia había organizado una reunión familiar para discutir el problema de la abuela Carmen. Habían hablado de ella como si no estuviera presente, debatiendo sobre asilos, cuidadores y la carga económica que representaba para la familia. Lo que no entienden, murmuró Carmen mientras revolvía su café, es que yo nunca he sido una carga, he sido su red de seguridad sin que lo sepan. Carmen se dirigió a su pequeño escritorio, un mueble de madera que había comprado en una feria de antigüedades por 5.000 pesos. Allí guardaba, en una carpeta manila gastada, todos los documentos que demostraban su verdadera situación financiera. Pero más importante aún, guardaba algo que cambiaría completamente la perspectiva de su familia. Los recibos de todas las veces que había ayudado a sus hijos y nietos sin que ellos lo supieran. Cuando Rodrigo había perdido su trabajo hace 5 años, Carmen había sido quien, a través de un intermediario, había conseguido que lo contrataran en la empresa donde trabajaba actualmente. Cuando Valentina había necesitado dinero para su viaje de estudios, Carmen había sido quien había depositado anónimamente los fondos en la cuenta de Patricia, quien se había atribuido el mérito de conseguir una beca para su hija. 32 años, dijo Carmen en voz alta, contando las facturas y recibos. 32 años ayudándolos en silencio. El despertar de Carmen no era solo sobre el dinero. Era sobre el reconocimiento, el respeto y la dignidad que había perdido gradualmente a medida que su familia la había ido relegando al papel de la abuela pobre. Ella, que había trabajado desde los 12 años para ayudar a mantener a sus hermanos menores, que había criado a sus hijos sola después de que su esposo muriera en un accidente laboral, que había construido una fortuna considerable sin sacrificar sus valores. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Mónica, su hija menor de 48 años, quien vivía en Santiago y trabajaba como profesora de educación básica.
Mamá, acabo de hablar con Rodrigo, dijo Mónica con voz preocupada. Me contó sobre la visita de la asistente social. ¿Estás bien? Carmen sintió una punzada de ternura. Mónica era diferente a Rodrigo. Nunca la había tratado con condescendencia, nunca había hablado de ella como si fuera una carga. Pero incluso Mónica tenía una visión limitada de lo que Carmen era capaz de hacer. Estoy bien, mija, respondió Carmen. Mejor que bien, de hecho. Mamá, si necesitas dinero, yo puedo ayudarte. No es mucho lo que gano como profesora, pero podemos buscar la manera. Mónica, interrumpió Carmen suavemente. ¿Tú también crees que soy pobre? La pregunta quedó suspendida en el aire. Carmen podía escuchar la confusión en la respiración de su hija. Mamá, no es que seas pobre, pero... Bueno, vives en esa casa vieja, tu ropa, nunca tienes dinero para caprichos. Siempre dices que no puedes permitirte cosas. Carmen asintió, aunque Mónica no podía verla. Su despertar incluía la comprensión de que ella misma había perpetuado la imagen de la abuela pobre, al negarse constantemente a gastar dinero en cosas que consideraba innecesarias. Mónica, quiero que vengas a visitarme el próximo fin de semana, dijo Carmen. Hay cosas que necesito contarte. ¿Estás segura de que estás bien, mamá? Nunca he estado mejor. Después de colgar, Carmen se dirigió a su dormitorio y abrió el armario. En el fondo, envuelto en papel de seda, había un vestido que había comprado 3 años atrás pero nunca había usado. Era un vestido azul marino de buena calidad, elegante pero no ostentoso. Lo había comprado impulsivamente un día después de cobrar los dividendos de sus inversiones, pero luego se había arrepentido, pensando que era demasiado fino para alguien como ella. Carmen se probó el vestido frente al espejo del armario. La tela caía perfectamente sobre su figura, y aunque había subido algunos kilos en los últimos años, se veía digna, elegante. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen se vio a sí misma como la mujer exitosa que realmente era. El despertar de Carmen también incluía la comprensión de que había estado viviendo una mentira, no una mentira maliciosa, sino una mentira de autoprotección. Había mantenido su riqueza en secreto no solo para proteger a su familia de posibles problemas, sino también para protegerse a sí misma del rechazo. Tenía miedo de que si su familia sabía la verdad, la trataran diferente, que perdiera el amor genuino que creía que le tenían. Pero el día anterior, había comprendido algo doloroso. El amor genuino ya no existía. Su familia la toleraba por obligación, la visitaba por culpa, y la trataba como una carga benevolente. La Patricia que había traído a la asistente social, no era una nuera preocupada, sino una mujer que estaba construyendo un caso para justificar su propia negligencia. Carmen tomó una decisión. Se dirigió a la sala y marcó el número de teléfono que tenía memorizado desde hacía años. El de don Osvaldo Herrera, el abogado que había manejado discretamente sus asuntos financieros durante las últimas 2 décadas. Don Osvaldo, soy Carmen Morales, dijo cuando el abogado contestó. Doña Carmen, qué gusto escucharla. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito programar una reunión para modificar mi testamento. Y también necesito que prepare algunos documentos especiales. Por supuesto. ¿Cuándo le gustaría que nos reuniéramos? Esta misma tarde si es posible. Y don Osvaldo, necesito que prepare una carpeta con todos los documentos que demuestren mis propiedades e inversiones. Cada escritura, cada certificado, cada estado de cuenta. ¿Puedo preguntarle el motivo, doña Carmen? Carmen sonrió por primera vez en días. Es hora de que mi familia conozca a la verdadera Carmen Esperanza Morales. Después de programar la cita, Carmen se dirigió a la cocina y preparó una lista. No era una lista de compras común, sino una lista de todas las propiedades que poseía en Valparaíso. El edificio de apartamentos en el centro histórico, los 3 locales comerciales cerca del puerto,
el terreno en Viña del Mar que había comprado cuando nadie creía que esa zona se desarrollaría, y por supuesto, la casa donde vivían Rodrigo y Patricia. Mientras escribía, Carmen recordó cada una de las adquisiciones. La primera propiedad la había comprado en 1987 con el dinero que había ahorrado trabajando como empleada doméstica. Era un pequeño local en el centro de Valparaíso que estaba en ruinas. Carmen había invertido sus ahorros en repararlo, y luego lo había alquilado a una familia que vendía artesanías. 15.000 pesos mensuales, recordó Carmen. Eso era una fortuna en 1987. Con el dinero del alquiler, Carmen había comprado otra propiedad, luego otra, y otra. Cada peso que ganaba trabajando lo invertía. Cada peso que recibía de alquiler, lo reinvertía. Durante 38 años, Carmen había sido una empresaria silenciosa, una inversionista invisible. El despertar de Carmen también incluía la comprensión de que había subestimado su propio valor. No solo financieramente sino como persona. Ella, que había criado 2 hijos exitosos, que había construido un patrimonio considerable, que había ayudado a docenas de familias a través de sus propiedades de alquiler accesible, se había permitido ser tratada como una ciudadana de segunda clase por su propia familia. No más, dijo Carmen mientras terminaba su lista. Se acabó. Esa tarde, Carmen se dirigió a la oficina de don Osvaldo, vestida con su vestido azul marino, y los zapatos negros que había comprado para el funeral de su hermana, pero que nunca había vuelto a usar. Llevaba consigo una cartera de cuero que había sido de su madre, y por primera vez en años se había maquillado ligeramente. La oficina de don Osvaldo estaba en el centro de Valparaíso, en un edificio colonial restaurado. Cuando Carmen entró, la recepcionista la miró con cierta confusión, claramente sin reconocerla. Tengo una cita con don Osvaldo, dijo Carmen con voz firme. Soy Carmen Morales. La confusión de la recepcionista se intensificó. Estaba acostumbrada a ver a Carmen con ropa sencilla y aspecto humilde, no con la elegancia digna que mostraba ese día. Por supuesto, doña Carmen. Don Osvaldo la está esperando. En la oficina, don Osvaldo tampoco pudo ocultar su sorpresa al ver a Carmen. Durante 20 años, ella había mantenido un perfil bajo, vestía sencillamente, y parecía incómoda con su propia riqueza. La mujer que tenía frente a él ese día era diferente, segura, determinada, con una presencia que comandaba respeto. Doña Carmen, se ve usted espléndida, dijo don Osvaldo mientras le ofrecía asiento. Gracias, don Osvaldo. Me siento diferente. ¿En qué puedo ayudarla? Carmen se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de determinación. Quiero que prepare mi testamento de una manera muy específica. Y quiero que organice una reunión familiar para la próxima semana. ¿Una reunión familiar? Sí. Es hora de que mi familia conozca la verdad sobre quién soy realmente. Don Osvaldo tomó nota mientras Carmen explicaba sus planes. Por primera vez en 2 décadas de conocerla veía a Carmen Esperanza Morales como la empresaria exitosa que siempre había sido, pero que había mantenido oculta incluso de sí misma. El despertar de Carmen estaba completo. Ya no sería la abuela pobre que necesitaba caridad. Ya no sería la mujer invisible que trabajaba en silencio. Era hora de que Carmen Esperanza Morales reclamara su lugar en el mundo, y más importante aún, en su propia familia. Cuando salió de la oficina del abogado, Carmen se dirigió a una peluquería que había visto muchas veces pero nunca había osado entrar. Era hora de que su apariencia reflejara quién realmente era. El despertar había terminado. La transformación estaba a punto de comenzar. El reflejo que Carmen vio en el espejo de la peluquería Elegancia, la sorprendió tanto que por un momento no se reconoció. Sofía, la estilista de 35 años que había trabajado en salones de Santiago antes de regresar a Valparaíso,
había transformado completamente su apariencia. El cabello gris de Carmen, que siempre había llevado recogido en un moño descuidado, ahora lucía un corte moderno que enmarcaba su rostro con elegancia. Un tinte suave había cubierto las canas más pronunciadas, y un peinado profesional le daba un aire de sofisticación que Carmen nunca había experimentado. «Señora Carmen, se ve usted hermosa», dijo Sofía mientras aplicaba los últimos toques de laca. «No puedo creer que sea la misma persona que entró aquí hace 3 horas». Carmen pagó los 80.000 pesos del tratamiento sin pestañear, una suma que habría considerado excesiva apenas una semana atrás. Pero ahora comprendía que había estado privándose de cuidados básicos por una falsa modestia que solo había servido para perpetuar la imagen de pobreza que tanto daño le había hecho. Al salir de la peluquería, Carmen tomó una decisión que sellaría definitivamente su transformación. Se dirigió a la boutique estilo porteño, una tienda que había admirado desde afuera durante años pero donde nunca había osado entrar. La dueña, una mujer llamada Esperanza Villalobos, la recibió con la cortesía profesional que reservaba para todas sus clientas. «Necesito un guardarropa completo», dijo Carmen con una seguridad que la sorprendió incluso a ella misma. 3 conjuntos elegantes pero no ostentosos, zapatos apropiados, y accesorios que reflejen la dignidad de una mujer de mi edad. Esperanza, experimentada en leer a sus clientas, intuyó que había algo especial en esta mujer mayor, que hablaba con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Durante las siguientes 2 horas, Carmen se probó conjuntos, eligió colores que realzaran su nueva apariencia, y por primera vez en décadas, se permitió el lujo de verse realmente bien. «Señora, si me permite la observación», dijo Esperanza mientras Carmen se miraba en el espejo con un traje sastre color burdeos, «usted tiene presencia natural. Esta ropa solo está revelando lo que ya estaba ahí». Carmen sonrió. «Gracias. Es exactamente lo que necesitaba escuchar». La factura total fue de 450.000 pesos, una cantidad que representaba menos del 1% de sus ingresos mensuales por concepto de arriendos. Carmen pagó con su tarjeta de crédito platino, una tarjeta que había solicitado años atrás pero que raramente usaba. Mientras caminaba de regreso a su casa cargando las bolsas de sus compras, Carmen reflexionó sobre la decisión que había tomado esa mañana en la oficina del abogado. No era solo sobre revelar su riqueza, era sobre reclamar su identidad completa, la identidad que había mantenido fragmentada durante décadas. La decisión de Carmen tenía múltiples capas, cada una más compleja que la anterior. En primer lugar, había decidido que ya no viviría bajo el disfraz de la pobreza que ella misma había creado. Segundo, había decidido que su familia necesitaba aprender el valor del respeto, no solo hacia ella, sino hacia todos los adultos mayores que son sistemáticamente subestimados por la sociedad. Tercero, y más importante, había decidido que usaría su riqueza como una herramienta educativa, no como un instrumento de venganza. Al llegar a casa, Carmen se dirigió directamente a su dormitorio, y extendió sobre la cama todos los documentos que don Osvaldo le había proporcionado esa tarde. Cada papel contaba una historia de visión, paciencia y determinación. Las escrituras de sus propiedades, los certificados de depósito, los estados de cuenta bancarios, todo formaba un mosaico de éxito empresarial, que habría impresionado a cualquier ejecutivo. Carmen había tomado la decisión de dividir su revelación en etapas calculadas. No sería un gran anuncio dramático, sino una serie de revelaciones cuidadosamente orquestadas que cambiarían gradualmente la percepción de su familia sobre quién era ella realmente. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era Rodrigo, su hijo mayor. «Mamá, Patricia me contó sobre la visita de la asistente social. Quería hablar contigo sobre algunas opciones». «Rodrigo», interrumpió Carmen con una voz que su hijo no había escuchado antes, firme y autoritaria.
Necesito que vengas a casa este sábado. Tú, Patricia, Valentina y su hermano menor. Hay cosas importantes que necesito discutir con ustedes. ¿Estás bien, mamá? Suenas diferente. Estoy perfectamente bien. Mejor que bien. Los espero a las 3 de la tarde. Mamá, sobre el tema del hogar para adultos mayores. Rodrigo. La voz de Carmen se volvió aún más firme. Ese tema está cerrado. Definitivamente cerrado. Te veré el sábado. Carmen colgó antes de que Rodrigo pudiera responder. Era la primera vez en años que había controlado completamente una conversación con su hijo, y la sensación de poder era embriagadora. La decisión de Carmen incluía un elemento que ni siquiera don Osvaldo conocía completamente. Había decidido poner a prueba a cada miembro de su familia individualmente. Quería ver quién de ellos tenía la capacidad de reconocer su error, quién podía demostrar amor genuino más allá de las apariencias, y quién estaba perdido en sus propios prejuicios. Para esto, Carmen había diseñado lo que llamaba internamente el experimento de la verdad. Durante los próximos días, antes de la reunión familiar, iba a actuar como la mujer exitosa que realmente era, pero sin revelar explícitamente su situación financiera. Quería ver si su familia podía reconocer su valor inherente, independientemente de su situación económica percibida. El jueves por la mañana, Carmen puso en marcha la primera fase de su plan. Se vistió con uno de sus nuevos conjuntos, se peinó cuidadosamente, y se dirigió al centro de Valparaíso para una reunión que había programado con don Esteban Letelier, el empresario para quien había trabajado como empleada doméstica durante más de 20 años. Don Esteban, ahora de 75 años, la había citado en su oficina después de que Carmen le hubiera pedido una reunión para consultarle sobre un asunto importante. Cuando Carmen entró a la oficina, don Esteban se levantó inmediatamente, pero su expresión mostraba confusión. Carmen, ¿eres tú? Te ves diferente. Don Esteban, gracias por recibirme. Necesito hablar con usted sobre algo que debía haber hecho hace años. Durante la siguiente hora, Carmen le contó a don Esteban cómo había seguido sus consejos de inversión durante décadas, cómo había construido un portafolio inmobiliario considerable, y cómo había mantenido en secreto su éxito financiero. Don Esteban escuchó con creciente asombro, ocasionalmente interrumpiendo para hacer preguntas específicas sobre sus inversiones. Carmen, esto es extraordinario, dijo don Esteban cuando ella terminó de explicar. Tienes más propiedades en el centro histórico que algunos de los desarrolladores más importantes de la ciudad. ¿Por qué has mantenido esto en secreto? Por miedo, admitió Carmen. Miedo a cambiar. Miedo a que la gente me tratara diferente. Miedo a perder la simplicidad de mi vida. ¿Y ahora? Ahora he decidido que es hora de vivir mi verdad completa. Don Esteban se recostó en su silla procesando la información. Carmen, ¿sabes que podrías ser una de las mujeres más influyentes de Valparaíso? Con tu portafolio de propiedades, podrías impactar significativamente el desarrollo urbano de la ciudad. Esta era precisamente la conversación que Carmen había estado evitando durante años. El reconocimiento de su poder real, no solo financiero, sino social y económico. Pero ahora, como parte de su decisión de abrazar su identidad completa, estaba lista para escuchar estas palabras. Don Esteban, hay algo más, dijo Carmen. Quiero hacer una donación importante a la fundación que ustedes tienen para niños en situación de vulnerabilidad. Pero quiero hacerlo de una manera que tenga impacto real. Don Esteban se inclinó hacia adelante, interesado. ¿Qué tienes en mente? Quiero establecer un fondo permanente para becas educativas. 200 millones de pesos como capital inicial, con la condición de que se use exclusivamente para financiar la educación universitaria de jóvenes de familias trabajadoras. Don Esteban casi se cayó de su silla.
Carmen, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Completamente segura. Pero hay una condición. Quiero que el anuncio se haga en una ceremonia pública la próxima semana. Quiero que toda la comunidad sepa que esta donación viene de Carmen Esperanza Morales, una mujer que trabajó limpiando casas durante 30 años, y que logró construir un patrimonio considerable a través de la disciplina y la visión. La decisión de Carmen incluía este elemento público porque había comprendido que su historia podría inspirar a otras mujeres de su generación y clase social a no subestimar su propio potencial. Quería que su ejemplo demostrara que el éxito financiero no es privilegio exclusivo de quienes nacen en ciertas condiciones. Después de la reunión con don Esteban, Carmen se dirigió a su siguiente parada: la notaría, donde había decidido formalizar algunos cambios en la estructura legal de sus propiedades. Había decidido crear una fundación familiar que administraría parte de su patrimonio, pero con reglas muy específicas sobre quién podría beneficiarse y bajo qué condiciones. La fundación, que se llamaría Esperanza Morales, en honor a su segundo nombre, tendría como objetivo principal la educación y el emprendimiento de mujeres mayores de 50 años. Pero los miembros de su familia solo podrían acceder a los beneficios si demostraban un cambio genuino en su actitud hacia los adultos mayores, y si contribuían activamente a la misión de la fundación. Mientras firmaba los documentos en la notaría, Carmen reflexionó sobre la complejidad de su decisión. No era solo sobre el dinero o el reconocimiento. Era sobre redefinir las relaciones familiares, basándose en el respeto mutuo, en lugar de la condescendencia benevolente. Esa noche, Carmen se preparó una cena especial: salmón con verduras, una botella de vino tinto que había estado guardando durante 3 años, y de postre, un trozo de torta de chocolate que compró en la mejor pastelería de Valparaíso. Mientras cenaba, revisó mentalmente todos los elementos de su plan para el sábado. La decisión estaba tomada, los documentos estaban preparados, y Carmen Esperanza Morales estaba lista para reclamar su lugar en el mundo. Pero más importante aún, estaba lista para enseñar a su familia una lección que cambiaría sus vidas para siempre. El sábado sería el día en que Carmen dejaría de ser la abuela pobre, y se convertiría en la matriarca poderosa que siempre había sido, pero que había mantenido oculta incluso de sí misma. La decisión había transformado no solo su apariencia, sino su alma completa. El viernes por la mañana, Carmen se despertó con una sensación extraña en el estómago. No era miedo exactamente, sino la anticipación nerviosa que precede a los grandes cambios. Había pasado toda su vida evitando confrontaciones, manteniendo la paz familiar a costa de su propia dignidad. Ahora, por primera vez, estaba a punto de crear una tormenta deliberadamente. Su primera lucha llegó más temprano de lo esperado. A las 8 de la mañana, mientras Carmen desayunaba café y tostadas en su nueva vajilla de porcelana que había comprado el día anterior, sonó el timbre. Al abrir la puerta se encontró con Valentina, su nieta de 16 años, pero no venía sola. La acompañaban 2 de sus compañeras de colegio, Javiera y Constanza, ambas vestidas con uniformes del colegio privado San Patricio. «Abuela, venimos a...». Valentina se detuvo en seco al ver a Carmen. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, como si estuviera viendo a una extraña. «Abuela, ¿eres tú?». Carmen sonrió con una mezcla de satisfacción y tristeza. Era doloroso confirmar que su propia nieta no podía reconocerla cuando se veía bien arreglada. «Soy yo, Valentina. ¿Pasa algo?». Las 3 adolescentes intercambiaron miradas confundidas. Javiera susurró algo al oído de Constanza, quien no pudo evitar una sonrisa burlona. «Abuela, te ves diferente», dijo Valentina, claramente incómoda. «¿De dónde sacaste esa ropa?». La primera lucha de Carmen no sería contra Patricia o Rodrigo, sino contra los prejuicios de su propia nieta. Carmen había esperado resistencia de los adultos,
pero no había anticipado que una joven de 16 años también hubiera internalizado la idea de que ella no merecía verse bien. ¿Por qué te sorprende que me vea diferente, mija?, preguntó Carmen invitando a las chicas a pasar. Es que, bueno. Valentina buscaba las palabras. Nunca te habías arreglado así. Mamá dice que no tienes dinero para estas cosas. ¿Y qué vinieron a hacer aquí tan temprano? Valentina se sonrojó. Mamá me pidió que viniera a ver cómo estabas después de lo de la asistente social. Y también a preguntarte si necesitas que te ayudemos a empacar tus cosas para cuando te mudes al hogar. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Patricia no solo había asumido que ella aceptaría ir a un hogar para ancianos, sino que había enviado a Valentina a ayudarla a empacar, como si fuera un hecho consumado. Valentina, dijo Carmen con voz controlada, siéntense un momento. Hay algo que necesito explicarte. Las tres jóvenes se acomodaron en el sofá, visiblemente incómodas. Carmen se sentó frente a ellas en su silla favorita, pero ahora con una postura erguida y segura que no habían visto antes. Valentina, ¿qué sabes sobre el trabajo que yo hacía cuando era más joven? Eras empleada doméstica, abuela. Limpiabas casas. Correcto. Limpié casas durante 30 años. Pero ¿sabes lo que hacía mientras limpiaba esas casas? Valentina negó con la cabeza, genuinamente curiosa. Escuchaba, aprendía. Los dueños de esas casas hablaban sobre negocios, sobre inversiones, sobre oportunidades. Y yo memorizaba cada palabra. Carmen se levantó y trajo la carpeta con algunos de sus documentos más impresionantes, las escrituras de 3 edificios en el centro histórico. Con lo que aprendí, comencé a comprar propiedades. Estas son mías. Valentina tomó los documentos con manos temblorosas. Sus amigas se acercaron para mirar por encima de su hombro. Abuela, estos documentos dicen que eres dueña de 3 edificios enteros. Entre otras cosas, sí. La lucha interna de Valentina era visible en su rostro. Durante años había sentido vergüenza de su abuela pobre. Había inventado excusas para no traer amigas a casa. Había mentido sobre la situación económica de su familia. Ahora se enfrentaba a la posibilidad de que todo lo que creía era falso. Pero entonces, ¿por qué vives así? ¿Por qué no nos dijiste? Porque quería ver quién me amaba por quien soy, no por lo que tengo. Javiera, que había permanecido callada, finalmente habló. Valentina, ¿tu abuela es millonaria? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Carmen vio el momento exacto en que Valentina comprendió las implicaciones de lo que había descubierto. Abuela, ¿mamá sabe esto? Tu madre no sabe nada. Y por favor no le digas nada todavía. Mañana voy a tener una conversación importante con toda la familia. Después de que las chicas se fueron, visiblemente conmocionadas por la revelación, Carmen se enfrentó a su segunda lucha del día. Tenía que ir al banco a firmar algunos documentos relacionados con la donación que había decidido hacer, pero sabía que esta visita sería diferente a todas las anteriores. En el Banco Santander sucursal Valparaíso Centro, Carmen había sido siempre tratada con cortesía profesional pero distante. Los ejecutivos la atendían con la paciencia condescendiente que reservan para los clientes adultos mayores con cuentas pequeñas. Nunca habían sabido que Carmen Morales era una de sus clientas más importantes. Cuando Carmen entró al banco ese viernes, vestida con su traje sastre burdeos y portando una cartera de cuero genuine, la diferencia en el trato fue inmediata y reveladora. El guardia de seguridad la saludó con más respeto, la recepcionista le sonrió con mayor calidez, y cuando mencionó que tenía una cita con el gerente general, fue escoltada inmediatamente a su oficina. Señora Morales, dijo Ricardo Fuentes, el gerente general, levantándose para recibirla. Es un honor conocerla finalmente en persona. Carmen se dio cuenta de que este hombre,
que la había visto docenas de veces durante años en el banco, nunca la había visto realmente hasta ahora. Señor Fuentes, he estado siendo cliente de este banco durante más de 20 años. El gerente pareció confundido. Por supuesto, señora. Tengo aquí sus registros. Espere, ¿usted es Carmen Esperanza Morales, la propietaria de las inversiones en el portafolio Premium? La misma. La expresión del gerente cambió dramáticamente. Durante años, había manejado la cuenta de Carmen a través de intermediarios, sin saber nunca que la mujer mayor que ocasionalmente hacía depósitos modestos en ventanilla, era la misma persona que poseía uno de los portafolios de inversión más sólidos del banco. Señora Morales, debo disculparme, no tenía idea, es decir, nunca hicimos la conexión. ¿Por qué no lucía como alguien que tuviera dinero? El gerente se sonrojó. Señora, yo no. Está bien, señor Fuentes. De hecho, es precisamente por esto que vengo hoy. Quiero establecer las instrucciones específicas para la donación que vamos a anunciar la próxima semana. Durante la siguiente hora, Carmen experimentó algo que nunca había vivido en el banco: respeto genuino y atención completa. El gerente tomaba notas de cada palabra, consultaba con otros ejecutivos sobre las mejores opciones para estructurar la donación, y trataba a Carmen como lo que realmente era, una cliente VIP. Pero esta experiencia también le enseñó a Carmen algo doloroso sobre la naturaleza humana. Las mismas personas que la habían tratado con condescendencia durante años ahora la trataban como a una reina. No porque hubiera cambiado como persona, sino porque ahora sabían que tenía dinero. Su tercera lucha del día llegó cuando regresó a casa y encontró a Patricia esperándola en la puerta, con una expresión de preocupación que Carmen inmediatamente identificó como falsa. Carmen, gracias a Dios que llegas. Estoy muy preocupada por ti. ¿Por qué, Patricia? Valentina vino a casa muy alterada. Dice que le mostraste algunos documentos, que le dijiste cosas extrañas sobre ser dueña de edificios. Carmen, estoy preocupada de que quizás estés comenzando a tener problemas de confusión mental. Esta fue la lucha más difícil para Carmen. Patricia no solo estaba negando la realidad que Valentina había presenciado, sino que estaba sugiriendo que Carmen estaba perdiendo la cordura. Era una estrategia cruel pero inteligente: desacreditar cualquier evidencia que contradijera la narrativa de la abuela pobre. Patricia, ¿crees que estoy loca? No loca, Carmen. Pero a veces, cuando las personas mayores se sienten estresadas o abrumadas, pueden comenzar a fantasear, a confundir la realidad con los deseos. Carmen sintió una calma fría descender sobre ella. Era el momento de la primera revelación parcial. Patricia, ¿sabes cuál es el valor actual de la casa donde vives con Rodrigo? ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. ¿Cuánto crees que vale? No sé, quizás unos 200 millones de pesos. ¿Por qué? Carmen sonrió. Porque yo soy la dueña de esa casa. Patricia se rió. Pero la risa sonó forzada. Carmen, eso es exactamente a lo que me refiero. Ese tipo de fantasías. Carmen entró a su casa y regresó con una carpeta. Sacó la escritura de la propiedad donde vivían Rodrigo y Patricia. La escritura que mostraba claramente que Carmen Esperanza Morales había comprado la deuda hipotecaria, y ahora era la propietaria legal. Patricia leyó el documento una vez, luego otra, luego una tercera vez. Su rostro pasó del escepticismo a la confusión, de la confusión al shock, y del shock a algo que Carmen nunca había visto en ella. Miedo. Esto no puede ser real. Es completamente real, Patricia. Compré su deuda hace 3 meses, cuando ustedes estaban a punto de perder la casa por falta de pago. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero? Esa pregunta se responderá mañana, cuando toda la familia esté presente. Patricia se quedó parada en la puerta, sosteniendo el documento con manos temblorosas. Por primera vez en años, no tenía palabras.
La mujer que había tratado con condescendencia, que había humillado trayendo a una asistente social, que había asumido que podía tomar decisiones sobre su vida, acababa de descubrir que en realidad vivía en una casa que pertenecía a Carmen. Mañana a las 3 de la tarde, dijo Carmen cerrando suavemente la puerta. No lleguen tarde. Las primeras luchas habían terminado, pero Carmen sabía que las más difíciles estaban por venir. Había plantado las primeras semillas de duda, había comenzado a resquebrajar las suposiciones de su familia, pero el verdadero combate sería al día siguiente. Esa noche, Carmen se preparó mentalmente para la batalla final. Las primeras luchas le habían enseñado que cambiar la percepción de décadas no sería fácil, pero también le habían demostrado que tenía la fuerza y la determinación para hacerlo. El sábado sería el día en que Carmen Esperanza Morales reclamaría su lugar como la matriarca de la familia, pero sabía que algunas batallas se ganan y otras se pierden. Lo importante era que finalmente estaba luchando. El sábado amaneció con una brisa marina inusualmente cálida para la época. Carmen se despertó a las 6 de la mañana no por los nervios como había esperado, sino con una claridad mental extraordinaria. Era como si durante la noche hubiera recibido la visita de todos los fantasmas de su pasado, y cada uno le hubiera susurrado palabras de sabiduría y fortaleza. Mientras preparaba su desayuno, Carmen reflexionó sobre algo que había estado rondando su mente desde el día anterior. Ella no había llegado sola a este momento de transformación. A lo largo de su vida, había tenido mentores silenciosos, personas que sin saberlo le habían enseñado lecciones fundamentales sobre el poder, la dignidad y la perseverancia. La primera de estas mentoras había sido doña Mercedes Aguirre, la dueña de la primera casa donde Carmen trabajó como empleada doméstica en 1975. Carmen tenía entonces 29 años y acababa de enviudar. Doña Mercedes era una mujer de 65 años, viuda también, que había heredado una próspera empresa textil de su marido, pero que todos asumían que era simplemente una viuda acomodada que vivía de rentas. Carmen, le había dicho doña Mercedes en una ocasión, mientras observaba a Carmen limpiar meticulosamente una vitrina llena de porcelanas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una mujer pobre y una mujer rica? El dinero, señora, había respondido Carmen ingenuamente. No, mija. El dinero es solo el resultado, la diferencia está en cómo piensan. Una mujer pobre piensa en cómo sobrevivir el día de hoy. Una mujer rica piensa en cómo construir el mañana. Esa conversación había plantado la primera semilla en la mente de Carmen. Doña Mercedes, sin saberlo, se había convertido en su primera mentora financiera. Durante los 5 años que Carmen trabajó para ella, doña Mercedes le enseñó indirectamente sobre inversiones, sobre la importancia del ahorro, y sobre cómo observar las oportunidades que otros no ven. Mira, Carmen, le había dicho en otra ocasión, señalando por la ventana hacia unos terrenos baldíos cerca del puerto. Todo el mundo ve basura y abandono. Yo veo el futuro puerto turístico de Valparaíso. En 20 años, esos terrenos valdrán 10 veces lo que cuestan hoy. Carmen había memorizado cada una de estas observaciones, y años después, cuando tuvo su primer dinero ahorrado, había comprado exactamente uno de esos terrenos que doña Mercedes había señalado. La segunda mentora de Carmen había sido completamente diferente. Esperanza Tapia, una mujer de su misma edad que trabajaba como vendedora en el mercado central. Esperanza no tenía educación formal, pero tenía una intuición extraordinaria para los negocios, y una valentía que Carmen admiraba profundamente. Carmen, le había dicho Esperanza en 1982, durante una de sus conversaciones en el mercado. Tú tienes algo que la mayoría de la gente no tiene. Observas todo y no hablas de más. Eso es oro puro en el mundo de los negocios. Esperanza había sido quien le enseñó a Carmen sobre la importancia de mantener múltiples fuentes de ingresos. Mientras Carmen trabajaba como empleada doméstica,
Esperanza le había sugerido que también comprara y vendiera productos en pequeña escala. Los ricos no tienen un trabajo, le había explicado Esperanza. Tienen muchos trabajos pequeños que se convierten en un trabajo grande. Siguiendo este consejo, Carmen había comenzado a comprar productos de limpieza al por mayor y a revenderlos a otras empleadas domésticas. Los pequeños márgenes de ganancia se habían acumulado con el tiempo, proporcionándole el capital inicial para sus primeras inversiones inmobiliarias. La tercera mentora había sido la más inesperada, su propia hija Mónica. Aunque Mónica era 30 años menor que Carmen, había sido ella quien le había enseñado las lecciones más importantes sobre la dignidad personal y la autoestima. En 1995, cuando Mónica tenía 18 años y estaba comenzando sus estudios universitarios, había tenido una conversación con Carmen que cambió la perspectiva de ambas para siempre. «Mamá», le había dicho Mónica un día, mientras observaba a Carmen remendando su ropa para que durara más tiempo. «¿Por qué no te compras ropa nueva? ¿Tienes dinero ahorrado?» «Porque no necesito ropa nueva, mija. Esta está bien». «Mamá, no se trata de necesidad, se trata de cómo te ves a ti misma. Cuando te vistes como si no valieras nada, el mundo te trata como si no valieras nada». Esa conversación había resonado en Carmen durante años, aunque no había actuado sobre ella hasta ahora. Mónica, sin saberlo, había plantado la semilla de la transformación que Carmen estaba viviendo actualmente. «El problema no es que seas humilde, mamá», había continuado Mónica en esa ocasión. «El problema es que has confundido la humildad con la invisibilidad». Ahora, mientras Carmen se preparaba para la confrontación más importante de su vida, recordaba a cada una de estas mentoras y las lecciones que le habían enseñado. Pero había una cuarta mentora, la más importante de todas, que había aparecido en su vida recientemente, ella misma. Durante las últimas semanas, Carmen había comenzado a escuchar una voz interior, que había estado silenciada durante décadas. Era la voz de la mujer que había criado 2 hijos sola, que había construido un imperio inmobiliario desde cero, que había navegado el mundo de los negocios sin educación formal pero con una intuición extraordinaria. Esta voz interior le había susurrado verdades que Carmen había evitado escuchar durante años, que merecía respeto, que su éxito era legítimo, que no tenía que disculparse por ser inteligente y exitosa. A las 10 de la mañana, Carmen tomó una decisión que habría sorprendido a las 3 generaciones de mujeres de su familia. Llamó a una empresa de catering y encargó un almuerzo completo para 6 personas. No sería una reunión familiar alrededor de la mesa de fórmica de la cocina. Sería un evento formal que establecería el tono apropiado para lo que estaba a punto de suceder. «Quiero que monten todo en el comedor», le dijo a la coordinadora del catering. «Mantelería blanca, vajilla de porcelana, copas de cristal. Quiero que sea elegante pero no ostentoso». Mientras esperaba que llegara el catering, Carmen se dirigió a su dormitorio, y abrió un cofre que había mantenido cerrado durante 5 años. Dentro estaba el collar de perlas que había pertenecido a su madre, los aretes de oro que había comprado para el matrimonio de Rodrigo pero que nunca había usado, y un broche de plata que había sido de su abuela. Por primera vez en décadas Carmen se puso todas estas joyas, no porque fueran costosas, sino porque representaban la línea ininterrumpida de mujeres fuertes de las que ella descendía. Su abuela había sido comadrona en los cerros de Valparaíso, su madre había criado 7 hijos vendiendo empanadas en la calle. Carmen era la culminación de generaciones de mujeres que habían luchado por la supervivencia y la dignidad. A las 12 del mediodía, los encargados del catering llegaron y transformaron completamente el comedor de Carmen. La mesa, que habitualmente estaba cubierta con un hule floreado, ahora lucía un mantel blanco inmaculado, platos de porcelana, copas de cristal, y un arreglo floral discreto pero elegante. Carmen se vistió con su traje sastre azul marino, se peinó cuidadosamente, y se maquilló con la sobriedad elegante que había aprendido en la peluquería.
Cuando se miró en el espejo, vio no solo a Carmen Esperanza Morales, sino a todas las mujeres fuertes que habían contribuido a formarla. A las 2:30, Carmen estaba lista. Había preparado una carpeta para cada miembro de la familia, con copias de los documentos más importantes, escrituras de propiedades, estados de cuenta bancarios, y algo que nadie esperaba. Un registro detallado de todas las veces que había ayudado financieramente a la familia, sin que ellos lo supieran. El registro incluía el préstamo de 5 millones de pesos, que había facilitado cuando Rodrigo perdió su trabajo en 2019, los 200.000 pesos que había pagado por la reparación del auto de Patricia, cuando ella creía que había sido un fondo de emergencia del seguro, y los 500.000 pesos que había contribuido para el viaje de estudios de Valentina, al presentarlo como una beca parcial del colegio. Cada entrada en el registro estaba documentada con fechas, montos, y la explicación alternativa que la familia había creído. Era un testimonio de 30 años de amor silencioso y apoyo incondicional. A las 2:45, Carmen escuchó el primer auto llegando. Era Mónica, quien había viajado desde Santiago para estar presente en lo que Carmen le había descrito por teléfono como una reunión familiar importante. Cuando Mónica entró y vio el comedor transformado, y especialmente cuando vio a su madre vestida con tal elegancia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá, te ves hermosa. Te ves como una reina. Me veo como quien realmente soy, mija, como quien siempre he sido». Mónica abrazó a su madre, y en ese abrazo, Carmen sintió el apoyo de todas sus mentoras. Doña Mercedes susurrándole sobre el poder del pensamiento estratégico. Esperanza Tapia recordándole la importancia de la valentía, su propia hija validando su derecho a la dignidad, y su voz interior diciéndole que había llegado el momento de la verdad. A las 3 en punto exacto, llegaron Rodrigo, Patricia, Valentina y el hijo menor, Sebastián de 12 años. Carmen los recibió en la puerta con una sonrisa serena y una presencia que ninguno de ellos había visto antes. «Bienvenidos», dijo Carmen con voz firme y cálida. «Por favor, pasen al comedor. Tenemos mucho de qué hablar». La mentora había hecho su trabajo. Carmen estaba lista para enseñar la lección más importante de su vida. El silencio que siguió a las palabras de bienvenida de Carmen fue ensordecedor. Rodrigo, Patricia, Valentina y Sebastián se quedaron inmóviles en el umbral del comedor, como si hubieran entrado a la casa equivocada. La transformación era tan completa que por un momento parecían estar en una película de la cual no conocían el guión. «¿Mamá?», murmuró Rodrigo, siendo el primero en reaccionar. «¿Qué es todo esto?». Carmen gesticuló hacia las sillas ubicadas alrededor de la mesa elegantemente puesta. «Es una reunión familiar, Rodrigo. Algo que deberíamos haber tenido hace muchos años». Patricia entró lentamente, sus ojos escaneando cada detalle del montaje como si fuera una detective buscando evidencia de algún crimen. La vajilla de porcelana, las copas de cristal, el arreglo floral, todo parecía diseñado para desarmarla psicológicamente. «Carmen», dijo Patricia con voz temblorosa, «esto debe haber costado una fortuna. ¿De dónde sacaste el dinero?». «Siéntense, por favor», respondió Carmen sin contestar directamente la pregunta. «Todo se explicará a su debido tiempo». Sebastián, el nieto menor de Carmen, fue quien rompió la tensión. A sus 12 años, aún no había desarrollado completamente los prejuicios de los adultos, y se acercó a su abuela con curiosidad genuina. «Abuela Carmen, te ves muy elegante. ¿Es tu cumpleaños?». Carmen sonrió y acarició la mejilla de Sebastián. «No, mi amor. Pero en cierta forma, sí es un tipo de cumpleaños. Es el día en que nacerá una nueva versión de nuestra familia». Una vez que todos estuvieron sentados, Carmen permaneció de pie por un momento, observando los rostros de cada uno de sus familiares. Podía leer sus emociones como si fueran libros abiertos.
Rodrigo mostraba confusión y una creciente preocupación. Patricia oscilaba entre la incredulidad y algo que se parecía al pánico. Valentina lucía fascinada pero nerviosa. Sebastián simplemente parecía emocionado por la novedad. Y Mónica observaba con una mezcla de orgullo y anticipación. Antes de comenzar, dijo Carmen, colocando una carpeta manila frente a cada uno. Quiero que sepan que todo lo que van a escuchar hoy es la verdad absoluta. Cada documento en estas carpetas puede ser verificado. Cada cifra puede ser confirmada. Cada afirmación puede ser comprobada. Rodrigo abrió su carpeta inmediatamente y sus ojos se agrandaron al ver el primer documento. Un estado de cuenta bancario que mostraba un saldo de más de 500 millones de pesos. Mamá, ¿qué es esto? Es mi estado de cuenta principal, Rodrigo, una de mis cuentas bancarias. Patricia prácticamente le arrebató la carpeta a Rodrigo, y comenzó a revisar frenéticamente los documentos. Con cada página que pasaba, su rostro se volvía más pálido. Esto no puede ser real, murmuró. Los números son... Esto dice que tienes más de 800 millones de pesos en activos totales. 820 millones para ser exactos, corrigió Carmen. Aunque el valor fluctúa dependiendo del mercado inmobiliario. La acción ascendente comenzó cuando Valentina encontró en su carpeta algo que ninguno de los adultos había visto todavía. Fotografías. Eran imágenes de cada una de las propiedades de Carmen, tomadas profesionalmente, junto con evaluaciones de tasación actualizada. Abuela, dijo Valentina con voz quebrada, ¿todos estos edificios son tuyos? 17 propiedades en total, respondió Carmen. 14 en Valparaíso, 2 en Viña del Mar, y 1 en Santiago. Sebastián, que había estado observando las fotografías por encima del hombro de su hermana, levantó la mano como si estuviera en la escuela. Abuela, ¿eso significa que somos ricos? La pregunta inocente de Sebastián cortó el aire como un cuchillo. Era la pregunta que todos estaban pensando pero que nadie se atrevía a hacer directamente. Significa, dijo Carmen, que yo he trabajado muy duro durante 40 años, para asegurarme de que ustedes nunca tuvieran que preocuparse por el dinero, pero también significa que hay cosas importantes que necesitamos discutir. Rodrigo finalmente encontró su voz. Mamá, no entiendo. Si tienes todo este dinero, ¿por qué has estado viviendo como una pobre? Completó Carmen. Porque quería ver quién de ustedes me amaría, sin importar cuánto dinero tuviera. Quería ver quién me trataría con respeto simplemente porque soy su madre y su abuela. El momento de tensión máxima llegó cuando Patricia se levantó bruscamente de su silla, tirando accidentalmente su copa de agua. Esto es ridículo, exclamó. Nos has estado mintiendo durante años. Nos has hecho sentir culpables por no ayudarte cuando tenías más dinero que todos nosotros juntos. Carmen permaneció calmada ante la explosión de Patricia. Patricia, siéntate. Aún no he terminado. No, no me voy a sentar. Esto es manipulación psicológica. Nos has estado probando como si fuéramos ratas de laboratorio. Rodrigo trató de calmar a su esposa, pero Patricia estaba en plena crisis nerviosa. Todo su mundo se había volteado en cuestión de minutos. ¿Sabes lo que esto significa? Continuó Patricia dirigiéndose a Rodrigo. Significa que cuando estábamos desesperados por pagar la hipoteca, cuando pensamos que íbamos a perder la casa, cuando yo tuve que trabajar horas extra, y tú tomaste ese préstamo con intereses altísimos, ella tenía suficiente dinero para ayudarnos, y no dijo nada. Carmen abrió una carpeta adicional que había mantenido cerrada hasta ese momento. Patricia, por favor siéntate, porque hay algo más que necesitas saber. La autoridad en la voz de Carmen era tal que Patricia, a pesar de su estado alterado, se sentó lentamente. Tienes razón en una cosa, continuó Carmen. Yo tenía el dinero para ayudarlos con la hipoteca. De hecho, los ayudé. Carmen sacó un documento de la carpeta y lo colocó en el centro de la mesa.
Esta es la escritura de tu casa, Patricia. La casa donde vives con mi hijo. Como puedes ver, yo soy la propietaria legal desde hace 3 meses. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era de confusión, sino de shock puro. Rodrigo tomó el documento con manos temblorosas, y leyó cada línea 2 veces. Mamá, compraste nuestra casa. Compré su deuda cuando ustedes estaban a punto de entrar en ejecución hipotecaria. Los salvé de perder su hogar. Patricia se había quedado sin palabras. Pero Valentina reaccionó de una manera que sorprendió a todos. Espera, dijo la adolescente conectando los puntos con la rapidez mental de su generación. Abuela, ¿eso significa que has estado ayudándonos en secreto todo este tiempo? Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Muy inteligente, Valentina. Sí, los he estado ayudando durante años. Carmen abrió otra sección de documentos y comenzó a leer. Marzo 2019. 5 millones de pesos transferidos anónimamente para cubrir el préstamo de emergencia cuando Rodrigo perdió su trabajo. Ustedes creyeron que era un fondo de cesantía que había olvidado. Rodrigo se cubrió la cara con las manos. Agosto 2020. 200.000 pesos para la reparación del auto de Patricia. Ella creyó que era una cobertura especial del seguro. Patricia comenzó a temblar. Diciembre 2022. 500.000 pesos para el viaje de estudios de Valentina. Ustedes creyeron que era una beca parcial del colegio. Valentina se levantó de su silla y abrazó a Carmen impulsivamente. Abuela, tú pagaste mi viaje a Europa. Pagué muchas cosas, mi niña. Durante 30 años he sido el ángel guardián financiero de esta familia. Mónica, que había permanecido en silencio observando el desarrollo de los eventos, finalmente habló. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada? Porque tú nunca me trataste como si fuera una carga, Mónica. Tú siempre me has respetado, independientemente de lo que creyeras sobre mi situación económica. La acción ascendente alcanzó su punto máximo cuando Carmen reveló el documento final, el borrador de su testamento actual. Este es mi testamento tal como existe ahora, dijo Carmen. Como pueden ver, todo mi patrimonio está dividido equitativamente entre mis hijos y nietos. Patricia se aferró al documento como si fuera un salvavidas. Pero, continuó Carmen, después de los eventos de esta semana he decidido que necesito hacer algunos cambios. El aire en la habitación se volvió espeso. Patricia dejó de respirar visiblemente. El nuevo testamento reflejará no solo mis deseos financieros, sino también mis valores sobre el respeto, la dignidad y el amor incondicional. Carmen se dirigió a un escritorio en la esquina del comedor y regresó con otro documento. Este es el nuevo testamento que firmaré el lunes por la mañana. La tensión era palpable. Cada persona en la mesa sabía que su futuro estaba a punto de decidirse, no solo en términos financieros sino en términos de su relación con Carmen para el resto de sus vidas. La acción había ascendido hasta el punto de no retorno. Carmen había revelado su poder, había expuesto la hipocresía de su familia, y ahora estaba a punto de usar ese poder para reescribir las reglas de sus relaciones familiares para siempre. El próximo movimiento determinaría si esta sería una historia de reconciliación o de división permanente. El Nuevo Testamento que Carmen sostenía en sus manos parecía pesar más que todos los documentos anteriores juntos. El silencio en el comedor era tan denso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había pertenecido al padre de Carmen, el mismo reloj que había marcado los momentos más importantes de su vida familiar durante décadas. Patricia fue la primera en romper el silencio, pero no con palabras. Se levantó bruscamente derribando su silla, y comenzó a caminar en círculos por el comedor como un animal enjaulado. Sus manos temblaban visiblemente y su respiración se había vuelto errática. No, murmuró al principio, luego más fuerte. No, esto no puede estar pasando. Rodrigo se levantó para tratar de calmar a su esposa.
pero Patricia lo empujó con una fuerza que nadie sabía que poseía. «No me toques. Esto es tu culpa. Tu maldita madre nos ha estado mintiendo durante años, y tú no te diste cuenta de nada». «Patricia, por favor», comenzó Rodrigo. Pero ella lo interrumpió con una mirada de puro desprecio. «Por favor, ¿qué, Rodrigo? Por favor que actúe como si esto fuera normal. Por favor que pretenda que no me siento como una completa idiota». Carmen permaneció sentada, observando la crisis de Patricia con una mezcla de tristeza y determinación. Esta era exactamente la reacción que había temido pero que también había anticipado. Patricia no estaba reaccionando al dinero o a las propiedades. Estaba reaccionando a la pérdida completa de control narrativo sobre la familia. «Patricia», dijo Carmen con voz suave pero firme, «siéntate. Aún no he terminado de explicar los términos del Nuevo Testamento». «No me importa tu testamento», gritó Patricia. «Lo que me importa es que nos has estado mintiendo. Nos has hecho sentir como basura, como si fuéramos una carga para ti, cuando todo este tiempo tenías suficiente dinero para vivir como una reina». Valentina, que había estado observando la explosión de su madre con creciente horror, finalmente intervino. «Mamá, para. Estás siendo injusta». Patricia se volvió hacia su hija con ojos llenos de lágrimas de rabia. «¿Injusta? Injusta. Tu abuela nos ha estado manipulando psicológicamente durante años. Nos ha estado probando como si fuéramos experimentos». «Pero mamá», dijo Valentina con voz quebrada, «ella nos ha estado ayudando. Todo este tiempo, cuando creíamos que éramos nosotros quienes la ayudábamos a ella, era al revés». La crisis se profundizó cuando Patricia se dirigió directamente a Carmen con una acusación que cortó el aire como un cuchillo. «¿Sabes lo que eres, Carmen? Eres una mentirosa manipuladora. Nos has estado observando como si fuéramos insectos bajo un microscopio, juzgándonos, evaluándonos, decidiendo si merecíamos o no tu amor, basándote en cómo te tratábamos cuando creíamos que eras pobre». Carmen sintió que las palabras de Patricia la golpeaban físicamente. Por un momento, la certeza que había construido durante las últimas semanas se tambaleó. ¿Era posible que Patricia tuviera razón? ¿Había sido realmente una forma de manipulación psicológica? «Patricia», dijo Carmen, levantándose lentamente de su silla. «Creo que estás confundiendo los conceptos. Yo no los estaba probando. Estaba protegiéndome». «¿Protegiéndote de qué?» «De esto», respondió Carmen, gesticulando hacia la escena que se desarrollaba frente a ella. «De descubrir que su amor hacia mí era condicional. De confirmar que me valoran más por lo que puedo darles que por quién soy». Rodrigo, que había permanecido en shock durante la mayor parte de la confrontación, finalmente encontró su voz. Pero lo que dijo empeoró dramáticamente la situación. «Mamá, Patricia tiene razón en algo. Nos has mentido. Tal vez no intencionalmente, pero nos has permitido vivir en una mentira durante años». Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Escuchar a su propio hijo validar las acusaciones de Patricia, la golpeó más fuerte que cualquier cosa que había experimentado en toda esta confrontación. «Rodrigo», dijo Carmen con voz quebrada, ¿de verdad crees que lo que he hecho ha sido mentir? «Mamá, yo no sé qué creer ahora. Toda mi vida pensé que eras mi madre trabajadora, que había luchado para criarnos sola. Resulta que eres una empresaria millonaria que ha estado jugando un papel durante décadas». La crisis alcanzó su punto más profundo cuando Sebastián, el nieto menor, comenzó a llorar. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir que su familia se estaba destruyendo frente a sus ojos. «¿Por qué están todos gritando?», sollozó. «¿Ya no nos vamos a amar?». Su pregunta inocente tuvo el efecto de una bomba emocional. Valentina se arrodilló para consolarlo. Mónica se cubrió el rostro con las manos, y Patricia se dejó caer en una silla como si hubiera sido golpeada por un rayo. Carmen miró a su familia desintegrándose,
y por primera vez desde que había comenzado esta transformación, dudó de sus decisiones. ¿Había valido la pena revelar la verdad, si el precio era la destrucción de su familia? Tal vez, dijo Carmen con voz apenas audible, cometí un error. Estas 4 palabras desencadenaron una reacción aún más intensa. Patricia se levantó de nuevo, pero esta vez con una sonrisa cruel. Ahí está, finalmente lo admites. Has cometido un error que ha durado décadas. Pero fue Mónica quien proporcionó el golpe más devastador para Carmen. Su hija menor, quien había sido su aliada, quien la había apoyado incondicionalmente, finalmente habló con una voz llena de dolor. Mamá, yo te amo. Te amaré siempre. Pero Patricia y Rodrigo no están completamente equivocados. Nos has puesto en una posición imposible. Nos has hecho sentir culpables por años por no poder ayudarte más, cuando todo este tiempo tenías más recursos que cualquiera de nosotros. Carmen se sentó pesadamente en su silla. La crisis no era solo externa, era interna. Todas las dudas que había suprimido durante semanas ahora la atacaban simultáneamente. ¿Había sido realmente amor lo que la había motivado? ¿O había sido una forma sutil de control? ¿Había protegido a su familia o los había manipulado? Mónica, susurró Carmen. ¿Tú también crees que he estado manipulándolos? Mónica se acercó a su madre y tomó sus manos, pero Carmen pudo ver lágrimas en sus ojos. No creo que hayas tenido malas intenciones, mamá. Pero las consecuencias han sido las mismas. Nos has puesto en una situación donde cualquier cosa que hayamos dicho o hecho en el pasado ahora parece estar bajo juicio. Y eso no es justo. La crisis se intensificó cuando Patricia, viendo que incluso Mónica estaba cuestionando a Carmen, decidió dar el golpe final. Y ahora, dijo Patricia con voz venenosa, vienes con amenazas sobre cambiar tu testamento, como si el dinero fuera un arma que puedes usar para controlarnos. ¿Sabes lo que eso te convierte, Carmen? Te convierte en exactamente el tipo de matriarca manipuladora que todos odian en las telenovelas. Carmen se puso de pie bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante toda la confrontación. ¿Es eso lo que piensan de mí? ¿Todos ustedes? Miró alrededor de la mesa. Patricia con su expresión triunfante y cruel, Rodrigo evitando su mirada con vergüenza, Mónica con dolor pero también con reproche, Valentina llorando silenciosamente, y Sebastián escondido detrás de su hermana mayor. Tal vez, dijo Carmen con voz rota, tenían razón desde el principio. Tal vez soy solo una vieja tonta que no sabe cuál es su lugar en el mundo. Carmen se dirigió hacia la puerta del comedor, pero antes de salir, se volvió para enfrentar a su familia una última vez. El testamento original permanecerá intacto, dijo con voz apenas audible. Recibirán todo lo que siempre estuvo destinado para ustedes. Y yo volveré a ser la Carmen que ustedes conocían. La Carmen que sabían cómo tratar. Cuando Carmen salió del comedor, dejó detrás no solo a una familia en crisis, sino también la versión transformada de sí misma, que había luchado tan duro por crear. En ese momento, la crisis había ganado. Carmen Esperanza Morales, la empresaria exitosa, la mujer fuerte, la matriarca poderosa, había sido destruida por las mismas personas para quienes había construido todo su imperio. El silencio que siguió a su partida era diferente a todos los anteriores. Era el silencio de la devastación total, el silencio de una familia que había ganado una batalla, pero había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Patricia había conseguido lo que quería, Carmen había sido derrotada. Pero mientras miraba alrededor de la mesa y veía las caras de dolor de sus propios hijos, comenzó a preguntarse si la victoria había valido la pena. La crisis había consumido todo a su paso, y ahora todos se quedaban con las cenizas de lo que una vez había sido una familia, sin saber si algo podría crecer de esos restos.
Carmen se encontró sola en su dormitorio, sentada al borde de la cama que había compartido con su difunto esposo 30 años atrás. Las voces amortiguadas de su familia aún resonaban desde el comedor, pero ya no podía distinguir las palabras individuales. Solo escuchaba el tono, confusión, dolor, recriminación. El sonido de una familia que se desmoronaba. Por primera vez en semanas, Carmen se miró en el espejo de su tocador, y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No era la Carmen humilde de antes, pero tampoco era la Carmen empoderada que había tratado de convertirse. Era alguien perdida entre dos identidades, sin pertenecer completamente a ninguna. Se quitó el collar de perlas de su madre con manos temblorosas. Cada perla parecía pesar como una piedra, recordándole las generaciones de mujeres fuertes de las que descendía. ¿Qué pensarían su madre y su abuela de lo que había hecho? ¿Habrían estado orgullosas de su éxito financiero o avergonzadas de la destrucción familiar que había causado? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Carmen esperaba que fuera Mónica, tal vez viniendo a consolarla, o quizás Sebastián buscando refugio del caos emocional del comedor. Pero cuando abrió la puerta se encontró con Valentina. Su nieta de 16 años estaba parada en el umbral con los ojos rojos de llorar, pero había algo diferente en su postura. No venía como la adolescente avergonzada que se había sentido incómoda con la pobreza de su abuela. Venía como una joven mujer que había entendido algo que los adultos no habían logrado comprender. «Abuela, ¿puedo pasar?» Carmen asintió y se hizo a un lado. Valentina entró y se sentó en la silla del tocador, mirando directamente a Carmen con una intensidad que la sorprendió. «Abuela, necesito decirte algo». «Valentina, si vienes a decirme que tengo razón, Patricia, y que he sido una manipuladora». «No», interrumpió Valentina firmemente. «Vengo a decirte que eres la mujer más valiente que conozco». Carmen se quedó sin palabras. De todas las reacciones que había anticipado, esta no estaba en la lista. «Valentina, no entiendes. He destruido a nuestra familia. He sido egoísta y...» «Para», dijo Valentina, levantándose de la silla. «Abuela, durante años me he sentido avergonzada de ti. Me avergonzaba traer amigas a casa porque pensaba que éramos pobres. Me avergonzaba que usaras la misma ropa todo el tiempo. Me avergonzaba que no tuvieras las cosas que las abuelas de mis amigas tenían». Carmen sintió que cada palabra era como una puñalada, pero Valentina continuó. «Pero hoy me di cuenta de algo. No me avergonzaba de que fueras pobre. Me avergonzaba de que fuera tan superficial que solo podía valorarte por las cosas materiales que tenías o no tenías». Valentina tomó las manos de Carmen entre las suyas. «Abuela, tú construiste un imperio trabajando como empleada doméstica. Criaste 2 hijos sola. Has estado ayudando a nuestra familia en secreto durante décadas. Y lo más increíble de todo, lo hiciste sin perder tu humildad ni tu bondad. Pero Valentina, tu madre tiene razón. Los he estado manipulando». «No, abuela. Los has estado protegiendo. Hay una diferencia enorme». Valentina se acercó al tocador y tomó el collar de perlas que Carmen había dejado allí. «¿Puedo ponértelo?» Carmen asintió, confundida. Valentina colocó cuidadosamente el collar alrededor del cuello de su abuela. «Mi profesora de literatura nos habló una vez sobre la diferencia entre humildad real y humildad falsa. La humildad falsa es cuando te haces pequeña para que otros se sientan grandes. La humildad real es cuando conoces tu valor pero no necesitas presumirlo». Carmen miró a su nieta con nuevos ojos. ¿Cuándo había crecido tanto esta adolescente? «Abuela, tú no has estado manipulando a nadie. Has estado viviendo con humildad real. El problema es que algunos de nosotros confundimos tu humildad con debilidad». Un segundo golpe en la puerta interrumpió la conversación. Esta vez era Sebastián, quien entró sin esperar permiso y se lanzó a los brazos de Carmen. «Abuela, no quiero que mamá te grite más. Me da miedo cuando grita».
Carmen abrazó a su nieto menor, sintiendo cómo su corazón se partía y se reparaba al mismo tiempo. No tengas miedo, mi amor. Los adultos a veces nos confundimos y decimos cosas que no deberíamos decir. Pero abuela, dijo Sebastián, mirándola con sus ojos de 12 años llenos de sabiduría inesperada. ¿Por qué mamá está enojada porque tú tienes dinero? ¿No debería estar feliz? La pregunta inocente de Sebastián fue como un rayo de claridad. Carmen se dio cuenta de que un niño de 12 años había entendido algo que los adultos habían complicado innecesariamente. Tienes razón, Sebastián, debería estar feliz. Fue en ese momento que Carmen experimentó su punto de inflexión real. No era solo sobre el dinero, ni sobre el respeto, ni siquiera sobre la familia. Era sobre algo mucho más fundamental. Su derecho a existir completamente, sin disculpas, sin hacerse pequeña para acomodar las inseguridades de otros. Valentina, Sebastián, dijo Carmen poniéndose de pie con una nueva determinación. Quiero que me ayuden con algo. ¿Qué necesitas, abuela?, preguntó Valentina. Necesito que me ayuden a recordar quién soy realmente. Carmen se dirigió al armario y sacó un álbum de fotografías que había mantenido escondido durante años. Las fotografías mostraban momentos de su vida que había olvidado. Carmen graduándose de un curso de contabilidad nocturna en 1985. Carmen recibiendo un reconocimiento de la municipalidad por su contribución al desarrollo urbano de Valparaíso en 1998. Carmen en la ceremonia de inauguración de un centro comunitario que había financiado anónimamente en 2005. Miren, dijo Carmen mostrando las fotografías a sus nietos. Esta soy yo. No solo la empleada doméstica, no solo la abuela humilde. Soy una mujer que ha logrado cosas importantes. Valentina tomó una fotografía donde Carmen aparecía cortando la cinta inaugural de una guardería infantil. Abuela, ¿tú construiste esta guardería? La financié completamente. Han pasado por allí más de 500 niños en los últimos 15 años. Sebastián encontró una fotografía de Carmen recibiendo un diploma. ¿Estudiaste en la universidad, abuela? Estudié contabilidad y administración de empresas por las noches, después del trabajo. Me tomó 8 años, pero me gradué cuando tenía 55 años. Cada fotografía contaba una historia que Carmen había mantenido en secreto, no por humildad falsa, sino porque había aprendido que en su familia el éxito se recibía con sospecha y resentimiento. Valentina se sentó en la cama y miró a su abuela con admiración renovada. Abuela, ¿sabes lo que creo? Creo que el problema no es que hayas ocultado estas cosas. El problema es que hemos creado una familia donde sentiste que tenías que ocultarlas. El punto de inflexión se completó cuando Carmen se miró nuevamente en el espejo, pero esta vez vio a la mujer completa, la empleada doméstica trabajadora, la madre soltera luchadora, la empresaria exitosa, la filántropa discreta, la abuela amorosa. Todas estas versiones de sí misma eran reales, todas eran válidas, y todas merecían respeto. Valentina, Sebastián, dijo Carmen con voz firme, vamos a regresar al comedor, pero esta vez, voy a hablar como la mujer que realmente soy. ¿Estás segura, abuela?, preguntó Valentina. Mamá todavía está muy alterada. Estoy segura. Y si tu madre no puede aceptar quién soy realmente, entonces tendremos que enfrentar esa realidad también. Cuando Carmen regresó al comedor, flanqueada por Valentina y Sebastián, su presencia era completamente diferente a cuando había salido. No venía derrotada ni apologética. Venía como Carmen Esperanza Morales en su totalidad. El comedor había cambiado también. Patricia estaba sentada en una esquina, con los ojos rojos pero ya no gritando. Rodrigo y Mónica estaban hablando en voz baja, y ambos se veían agotados emocionalmente. Familia, dijo Carmen con voz clara y fuerte, necesito decirles algo más.
Patricia levantó la vista, preparándose para otra confrontación. Pero algo en el tono de Carmen la detuvo. He pasado los últimos 30 años de mi vida tratando de ser la versión de mí misma que ustedes necesitaban que fuera. Pero hoy me he dado cuenta de que eso no ha sido justo para ninguno de nosotros. Carmen se dirigió al centro del comedor, donde había dejado el Nuevo Testamento. No voy a cambiar mi testamento como una forma de castigo. Pero sí voy a vivir el resto de mi vida como la mujer que realmente soy. Si algunos de ustedes no pueden aceptar eso, entonces tendremos que aprender a vivir con esa realidad. El punto de inflexión había ocurrido. Carmen ya no estaba pidiendo permiso para existir completamente. Simplemente estaba informando que iba a hacerlo. El futuro de la familia Morales dependería ahora de si ellos podían hacer su propio punto de inflexión y aceptar a Carmen en su totalidad, o si elegirían vivir en la comodidad de las mentiras que habían construido juntos durante décadas. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.